¿Te has preguntado por qué los 10 mandamientos siguen siendo relevantes para los católicos adultos hoy? Aquí te explico cómo entenderlos profundamente en tu fe. Los 10 mandamientos son un conjunto de preceptos morales entregados por Dios a Moisés, que guían la vida cristiana y ordenan nuestra relación con Dios y el prójimo. El fundamento bíblico está en el libro del Éxodo capítulo 20 versículos 1 al 17 y el libro del Deuteronomio capítulo 5 versículos 6 al 21, donde Dios da estas leyes al pueblo de Israel. Históricamente, la Iglesia ha recibido los mandamientos desde sus inicios, integrándolos en la catequesis y la liturgia, enseñando su centralidad en el camino cristiano. A lo largo de los siglos, el magisterio ha interpretado y profundizado en estos mandamientos, explicando cómo cada uno implica una ética interior y no solo una observancia externa. La ley natural es una dimensión clave. Los mandamientos expresan verdades morales inscritas en la conciencia humana, reconocibles incluso sin revelación directa, pero perfectas en Cristo. Cada mandamiento posee un sentido moral y espiritual, invitándonos a vivir en santidad, rechazar el pecado y buscar la perfección en el amor a Dios y al prójimo. La intención pedagógica de la Iglesia es formar corazones responsables, ayudando a adultos y niños a discernir el bien, utilizando los mandamientos como guía clara y firme. En los primeros siglos, la Iglesia vivía los mandamientos como signo de conversión, distinguiendo la vida cristiana de la vida pagana y mostrando su prioridad en la iniciación cristiana. Existe una relación directa entre los mandamientos y otras enseñanzas cristianas, las cuales se vinculan con las bienaventuranzas y las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la misericordia. En el arte y la liturgia, los 10 mandamientos han representado la ley divina escrita en piedra y transmitida de generación en generación, simbolizando la fidelidad de Dios. Su importancia es capital para la vida de gracia. Vivir los mandamientos abre el corazón a los sacramentos y fortalece la disciplina cristiana en comunidad. Santos como Agustín y Tomás de Aquino enseñaron que los mandamientos son una escuela de libertad, ayudándonos a crecer hacia la santidad personal y comunitaria. En la vida diaria, los adultos los aplican discerniendo sus actos, examinando su conciencia y guiando su compromiso con la justicia y el amor verdadero. Niños y jóvenes encuentran en los mandamientos una base clara para la convivencia, el respeto y la construcción de relaciones sanas en la familia y la sociedad. Hoy, el desafío es vivir estos mandatos en un mundo que relativiza la ética. Entender su profundidad evita reducirlos a reglas, iluminando sus repercusiones en la dignidad y libertad humanas. ¿Alguna vez te has preguntado si adorar a algo más que a Dios puede ser pecado mortal? Quédate aquí y descubrirás la respuesta con ejemplos claros y detallados. Hoy te explicaré en detalle el primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Verás cuándo es pecado venial y cuándo es mortal. El primer mandamiento es la base de toda la ley de Dios. Nos pide amar, honrar y adorar solo a Dios por encima de todo lo demás. Esto significa poner a Dios en el centro de nuestra vida, confiando plenamente en Él y no en cosas materiales o personas. Ahora bien, ¿en qué consiste incumplir este mandamiento? Es darle a otra criatura el lugar que solo le corresponde a Dios. Por ejemplo, adorar ídolos, supersticiones, o creer más en la suerte que en la providencia es pecado contra este mandamiento. Veamos un caso venial. Una persona consulta horóscopos por curiosidad, sin darles mucha importancia ni dejar su fe católica. Aquí, el pecado es venial porque no hay una renuncia total a Dios, sino una búsqueda superficial de respuestas fuera de Él. En cambio, imagina a alguien que deja completamente su fe y empieza a practicar abiertamente ritos paganos o brujería. Ahí sí ocurre un pecado mortal. La persona rechaza a Dios voluntariamente y pone en su lugar a algo o a alguien más. Pero, ¿qué más cosas caen aquí? Por ejemplo, colocar el dinero, el poder o una persona por encima de Dios en nuestras decisiones. Si una persona da prioridad absoluta a su trabajo o riquezas, al punto de olvidar totalmente a Dios, comete pecado grave. En cambio, si accidentalmente olvida una oración por estar ocupado, sin perder su amor ni fe, sería una falta leve. El primer mandamiento también se relaciona con el respeto y la obediencia a la voluntad de Dios en nuestra vida diaria.
Por eso, es fundamental examinar si en nuestras acciones cotidianas realmente ponemos a Dios en primer lugar o lo dejamos de lado. Ahora que lo sabes, analiza tus actos y respóndete a ti mismo si amas a Dios sobre todas las cosas o algo ocupa su lugar en tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo ofender el nombre de Dios es un pecado grave y cuándo no lo es? Hoy te lo explico con ejemplos claros. Quédate para entenderlo. El segundo mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero, ¿qué significa realmente esta orden de Dios para nosotros? Este mandamiento exige respeto profundo por el nombre de Dios, así como por Jesús, María y todos los santos. No se trata solo de palabras, sino de actitudes. Tomar el nombre de Dios en vano significa usarlo sin reverencia, en bromas o como una interjección trivial. También abarca jurar falsamente. Por ejemplo, decir Dios mío, de forma irreflexiva muchas veces es una falta leve, un pecado venial, porque no hay plena conciencia ni deseo de ofender. Pero si usas deliberadamente el nombre de Dios para mentir o maldecir, sabiendo que haces mal, ahí ya estamos ante un pecado mortal. Otro ejemplo venial sería usar expresiones como, si Dios quiere, sin verdadera intención, por costumbre, sin mala fe. Sin embargo, prometer en nombre de Dios lo que no se piensa cumplir, o jurar en falso, es una falta grave. Aquí se trata de un pecado mortal. No solo basta evitar decir su nombre en vano, sino que también debemos honrarlo en nuestras promesas y juramentos. Es importante distinguir la gravedad del pecado según conocimiento, voluntad y materia. No toda distracción es pecado grave. Cuando se peca sin pleno conocimiento o consentimiento, como en expresiones automáticas, se considera venial. Pero si se usa el nombre de Dios con desprecio, odio o para justificar una mentira importante, se comete pecado mortal. En la vida diaria, debemos evitar el mal uso del nombre de Dios y corregirnos si caemos en la costumbre de usarlo sin respeto. El respeto a lo sagrado comienza en el corazón y se manifiesta en nuestra forma de hablar y actuar. Cumplir el segundo mandamiento nos ayuda a vivir en verdad, coherencia y respeto profundo a Dios y a nuestra fe. Recuerda, cuidar cómo usamos el nombre de Dios refleja la relación que tenemos con Él y fortalece nuestra vida cristiana. ¿Sabías que faltar a misa los domingos puede ser pecado? Quédate conmigo porque en solo 3 minutos entenderás el verdadero sentido del tercer mandamiento y cuándo es pecado venial o mortal. Hoy hablaremos del tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Este mandato ocupa un lugar esencial en la vida cristiana y guía nuestro compromiso con Dios. Pero, ¿qué significa realmente santificar las fiestas? Más allá de asistir a misa, implica dedicar tiempo y corazón a Dios en los días que la Iglesia señala. La Iglesia Católica nos exige participar en la misa los domingos y días de precepto. Es una cita semanal con Dios para celebrar y renovar nuestra fe. ¿Por qué se pide esto? Porque la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, y allí nos nutrimos espiritualmente y damos gracias como comunidad. Faltar a misa sin causa grave, por comodidad o pereza, constituye pecado. Ahora, ¿es siempre igual de grave? Veamos las diferencias. Es pecado mortal cuando, sabiendo la obligación, se falta deliberadamente a misa un día de precepto sin justificación seria, rompiendo así nuestra relación con Dios. En cambio, si se faltó involuntariamente, por ejemplo por enfermedad, cuidado de un enfermo o falta de medios, no hay pecado, o solo uno venial si el motivo fue ligero. Ejemplo de pecado mortal: Juan, completamente sano y con posibilidades de ir, decide quedarse en casa viendo televisión el domingo. Ejemplos de pecado venial: Ana llega tarde a misa por causas ajenas a su voluntad, o por ejemplo llega bien a horario, pero se distrae constantemente durante la celebración sin querer. ¿Qué no significa este mandamiento? No obliga a quienes tienen impedimentos graves, como enfermedad, trabajo esencial o circunstancias incontrolables. Sin embargo, no debemos buscar excusas innecesarias ya que el mandamiento nos llama a un compromiso de amor, no solo a cumplir una norma externamente.
También invita a fomentar la vida familiar y el descanso, aprovechando el domingo para compartir y fortalecer la fe en familia. Recuerda, vivir el tercer mandamiento fortalece tu relación con Dios y con la comunidad, y no es solo un deber, sino un regalo para tu crecimiento espiritual. Ahora ya entiendes cuando faltar a misa es pecado mortal, venial o no es pecado. No olvides que la clave está en la intención y la libertad con que se actúa. ¿Quieres profundizar en tu fe? Suscríbete y continúa aprendiendo sobre el sentido de los mandamientos y su aplicación en la vida cotidiana. ¿Alguna vez te has preguntado si siempre debes obedecer a tus padres o autoridades? Quédate porque aquí te explico el cuarto mandamiento y te daré ejemplos claros. El cuarto mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Pero, ¿qué significa realmente honrar? Honrar implica respeto, gratitud y obediencia hacia los padres y quienes ejercen legítima autoridad, como maestros o superiores. Este mandamiento no solo exige obedecer, sino también cuidar y apoyar a los padres cuando lo necesiten, especialmente en su vejez o enfermedad. No cumplir con este mandamiento puede ser pecado venial o mortal, según la gravedad y la intención de la falta. Por ejemplo, un pecado venial sería responder con impaciencia a los padres o retrasar alguna tarea sin causarles daño grave. Pero es pecado mortal desobedecer gravemente a los padres en cosas importantes, faltarles al respeto de forma seria o abandonarlos en necesidad. Imagina un joven que miente a sus padres sobre sus actividades. Si el engaño no causa daños serios, sería venial, pero si pone en peligro a otros o su relación, puede ser mortal. Negarse a cuidar a un padre enfermo por egoísmo, despreciando sus necesidades, sería un claro pecado mortal. Por el contrario, si olvidas momentáneamente llamar a tus padres por descuido, sería pecado venial, pues no hay mala intención ni daño serio. El cuarto mandamiento también se extiende a la obediencia de autoridades legítimas, por ejemplo, en la escuela o el trabajo. Pero, ¿hay límites? Sí. No debemos obedecer órdenes injustas o contrarias a la ley de Dios, incluso si vienen de una autoridad. Desobedecer en este caso no es pecado, ya que primero debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. En resumen, el cuarto mandamiento nos llama a construir relaciones basadas en el respeto, el amor y la responsabilidad mutua. Reflexionemos, ¿cómo tratamos realmente a nuestros padres y autoridades? Ahora tienes herramientas claras para discernir y actuar correctamente. ¿Alguna vez te has preguntado si siempre entendiste correctamente el quinto mandamiento, no matarás? Quédate conmigo, porque aquí te lo voy a explicar con ejemplos claros. Hoy descubrirás el significado profundo de este mandamiento y cómo aplicarlo en tu vida diaria. Además, veremos cuándo una falta es venial y cuándo es mortal. El quinto mandamiento, contenido en la ley de Dios, nos prohíbe causar daño injusto a la vida humana. No solo se refiere a quitar la vida, sino mucho más. No matarás, significa respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Implica tanto acciones como omisiones. Por ejemplo, quitar la vida directamente por envidia, odio o venganza es considerado pecado grave, o sea, pecado mortal. ¿Y qué pasa con el aborto o la eutanasia? Ambos son pecados mortales, pues atentan directa y gravemente contra la vida inocente. Pero no se limita solo a estos casos. El suicidio, cuando es deliberado y sin atenuantes psicológicos, también constituye pecado mortal. Veamos un caso distinto. Golpear a alguien por enojo y causarle heridas leves, sin intención de matar, ¿es mortal? Generalmente es pecado venial, aunque es grave si hay deseo de muerte. Cuando insultas gravemente a alguien, aunque no le causes daño físico, puedes estar infringiendo este mandamiento de modo leve o grave dependiendo del daño causado. Existen faltas veniales, como perder la paciencia momentáneamente, levantar la voz, o causar molestias menores sin intención de herir gravemente. Sin embargo, inducir a alguien, con tus palabras o acciones, a hacerse daño puede ser pecado mortal si existe clara intención y resultado grave. El daño indirecto,
como conducir de forma irresponsable y poner en riesgo la vida ajena, puede ser grave o leve según las consecuencias y tu intención. Proteger y cuidar la vida ajena y propia es un deber positivo del quinto mandamiento, por eso descuidar gravemente la vida de otros o la propia, según sea su gravedad, puede ser pecado mortal. En resumen, es esencial examinar la intención, el daño causado y las circunstancias para discernir la gravedad del pecado contra este mandamiento. Recuerda que toda vida es sagrada. Actuar, hablar y decidir siempre desde el amor y el respeto a la vida es el verdadero sentido del quinto mandamiento. Ahora ya sabes cuándo quebrantar el quinto mandamiento es pecado venial o mortal, y cómo vivirlo con conciencia y responsabilidad. ¿Sabes realmente en qué consiste el sexto mandamiento y cuáles pueden ser sus faltas veniales y mortales? Hoy te lo explico con claridad y profundidad. En este video entenderás el significado del sexto mandamiento, su relevancia en la vida cristiana y cómo diferenciar entre pecados veniales y mortales en este ámbito. El sexto mandamiento dice: no cometerás actos impuros. Esta enseñanza abarca la pureza en pensamientos, palabras y acciones. ¿Qué significa ser puro? Implica respetar nuestro cuerpo y el de los demás, y vivir la sexualidad de acuerdo al plan de Dios. El sexto mandamiento no solo prohíbe el adulterio, sino toda acción, pensamiento o deseo que vaya en contra de la castidad cristiana. Por ejemplo, mirar con deseo a alguien que no es tu cónyuge es una falta contra la pureza, aunque no necesariamente sea siempre mortal. El pecado mortal ocurre cuando hay completa conciencia, total consentimiento y gravedad en la acción, como el adulterio o relaciones sexuales fuera del matrimonio. En cambio, un pecado venial puede ser un pensamiento impuro sin pleno consentimiento o caer en miradas indiscretas sin intención. Otro ejemplo de pecado mortal sería consumir pornografía deliberadamente, sabiendo que es grave y eligiendo hacerlo de todas formas. Sin embargo, un ejemplo venial sería escuchar una conversación subida de tono sin buscarla, pero permaneciendo allí por descuido. Se debe evitar cualquier acción que desvalorice la sexualidad humana, como chistes groseros o difundir material sexual inapropiado. La doctrina católica enseña que vivir el sexto mandamiento fortalece la dignidad, el amor verdadero y el respeto al prójimo. Respetar este mandamiento implica dominio propio y crecer en virtudes que ayudan a amar de forma auténtica. Recuerda, si caes en pecado mortal es fundamental buscar el sacramento de la confesión antes de comulgar y mantener una vida de oración. Vivir el sexto mandamiento, aunque exige esfuerzo, nos lleva a una mayor libertad y plenitud afectiva y espiritual. Ahora que lo comprendes mejor, reflexiona cómo puedes aplicar estos principios en tu vida cotidiana y acércate siempre a la misericordia de Dios. ¿Es pecado tomar algo pequeño que nadie notará? Quédate, porque hoy te explicaré el verdadero significado del séptimo mandamiento. Además vas a descubrir cómo se aplica y cuándo es pecado venial o mortal, todo con ejemplos incluidos. El séptimo mandamiento dice: no robarás. Parece sencillo, pero su significado va mucho más allá de tomar algo ajeno. Este mandamiento protege la justicia y el respeto al bien ajeno, abarcando tanto cosas materiales como la propiedad intelectual. Robar no solo es quitar bienes a otro, sino que también es apropiarse de tiempo, trabajo o creatividad ajena. Existen formas directas de robo, como tomar dinero, objetos o productos sin permiso de su dueño. Pero también hay formas indirectas, como copiar tareas, trabajos, o beneficiarse con información privilegiada en detrimento de otros. No todo incumplimiento del séptimo mandamiento es igual. Veamos cuándo es pecado venial y cuándo es mortal. Cometer un pequeño hurto, por ejemplo, tomar un bolígrafo sin importancia, puede ser pecado venial, si no produce daño grave. En cambio, sustraer una suma considerable de dinero o un objeto valioso se considera pecado mortal. Dañar la reputación profesional de alguien para obtener un puesto también cae bajo la gravedad del pecado mortal. Devolver lo robado, reparar el daño causado y pedir perdón son pasos necesarios para la conversión y la restitución. Tomar un objeto de otro sin permiso, también es robar y es apropiación,
Por eso si lo quieres o si lo necesitas, debes pedirlo prestado. Guardar secretos de empresa o usar recursos ajenos solo con permiso son actos que respetan este mandamiento. El séptimo mandamiento nos invita a vivir con honestidad, justicia y atención a la comunidad que nos rodea. Ya sabes cuándo es leve y cuándo es grave faltar al séptimo mandamiento. Reflexiona y actúa siempre con integridad. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar una mentira? Hoy te explicaré con claridad el verdadero sentido del octavo mandamiento. Quédate, aquí resolverás tus dudas. El octavo mandamiento dice, no darás falso testimonio ni mentirás. Pero, ¿qué significa realmente? Vamos a profundizar en esto juntos. No solo se refiere a mentir en tribunales. Incluye cualquier acción que dañe la verdad o la reputación del prójimo, desde chismes hasta calumnias. Cumplir este mandamiento significa respetar la verdad y la fama de los demás en todo momento, cuidando nuestras palabras y actos. La mentira por diversión, o cuando no causa daño grave, suele considerarse pecado venial. Por ejemplo, si bromeas sin intención de perjudicar. Pero mentir deliberadamente para perjudicar gravemente a una persona, como inventar una acusación grave, puede ser pecado mortal. Inventar rumores sobre un compañero de trabajo, aunque parezca inofensivo, es una violación clara de este mandamiento. Difamar a alguien públicamente, destruyendo su reputación, es ejemplo de pecado mortal por la magnitud del daño. Decir una mentira piadosa generalmente se considera pecado venial si no hay daño real. Revelar secretos sin justificación, especialmente para causar daño, es otro ejemplo de culpa grave o incluso mortal. Guardar silencio cuando se tiene la obligación moral de decir la verdad, por ejemplo en un juicio, también puede ser pecado. No todo es prohibido, defender la verdad con prudencia y proteger la intimidad de los demás sí se debe hacer. La diferencia clave entre lo venial y lo mortal está en la intención, el daño causado y el conocimiento de la verdad. Recordemos, respetar la verdad fortalece la confianza y la convivencia social. Atentar contra ella rompe los lazos entre las personas. Para obedecer este mandamiento no basta evitar mentir. Requiere promover la veracidad y reparar las injusticias causadas por nuestras palabras. En resumen, el octavo mandamiento protege uno de los valores más delicados, la verdad. Cumplirlo es esencial para vivir en armonía. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente el noveno mandamiento y por qué es tan importante? Hoy te lo explico y verás ejemplos claros de pecados veniales y mortales. El noveno mandamiento dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Pero, ¿qué quiere decir esto en nuestra vida diaria? Este mandamiento nos invita a cuidar la pureza de corazón, evitando pensamientos y deseos desordenados relacionados con la sexualidad. No se trata solo de acciones, sino también de los deseos internos, incluso cuando nadie más los conoce. La Iglesia enseña que el noveno mandamiento protege la dignidad del ser humano y la sinceridad en las relaciones personales. ¿Qué significa entonces, deseos impuros? Son aquellos pensamientos o intenciones deliberadas que sexualizan a alguien fuera del plan de Dios. Veamos un ejemplo. Pensar por un instante en algo inapropiado pero rechazarlo de inmediato. En este caso, normalmente es pecado venial. Ahora, si una persona busca y consiente deliberadamente pensamientos sexuales con plena conciencia y libertad, estamos ante un pecado mortal. ¿Qué no es pecado contra el noveno mandamiento? Sentir una tentación involuntaria que se rechaza, o pensamientos fugaces que no se consienten. Tener respeto por uno mismo y por los demás protege la pureza y ayuda a vivir según este mandamiento. Otro ejemplo, ver imágenes sugerentes y apartar la mirada rápidamente. Esta acción demuestra dominio propio y evita el pecado. Pero si alguien busca intencionadamente materiales impuros para estimularse, especialmente si existe total libertad y conocimiento, comete pecado mortal. Sin embargo, hay grados. Si una persona lucha pero cae por debilidad y falta de pleno consentimiento, puede ser venial.
Mantener el corazón puro requiere oración, esfuerzo y confiar en la gracia de Dios todos los días. Recuerda, lo más importante es la intención y el consentimiento pleno en nuestros pensamientos y deseos. Vivir el noveno mandamiento con profundidad nos ayuda a ser libres y auténticos en las relaciones humanas y en nuestra vida espiritual. ¿Sabías que el 10º mandamiento puede influir profundamente en tus decisiones diarias? Hoy descubrirás su significado y aprenderás a aplicarlo correctamente. Quédate hasta el final para conocer ejemplos claros de pecado venial y mortal. El 10º mandamiento dice: no codiciarás los bienes ajenos. Pero, ¿realmente sabemos lo que implica esta orden divina en nuestra vida cotidiana? Este mandamiento no solo prohíbe el deseo de apoderarnos de lo ajeno, sino también todo sentimiento de envidia y codicia hacia lo que tienen los demás. Codiciar implica desear de manera desordenada tener aquello que pertenece a otro, ya sea cosas, oportunidades o incluso relaciones. Por ejemplo, si ves el auto nuevo de tu vecino y solo piensas que también te gustaría tener uno, eso por sí solo no es necesariamente un pecado. Sin embargo, si te obsesionas y deseas que tu vecino pierda su auto para que tú lo consigas, eso ya se aproxima más a una mala intención. El pecado venial se da cuando el deseo no llega a ser total ni conduce a acciones dañinas evidentes. Por ejemplo, sentir envidia pasajera pero no actuar en consecuencia. En cambio, el pecado mortal ocurre cuando se busca deliberadamente poseer el bien ajeno y se está dispuesto a cometer injusticias o dañar al otro para obtenerlo. Ejemplo venial: sentir molestia al ver el éxito de un compañero, pero luego recapacitar y alegrarse sinceramente por él sin intentar perjudicarlo. Ejemplo mortal: planear cómo aprovecharse de un amigo para quitarle algo que nos interesa, actuando con plena conciencia y libertad. El 10º mandamiento nos ayuda a cultivar el desapego de lo material, reconociendo que las cosas no son lo más importante en la vida cristiana. Jesús nos invita a confiar en la providencia. El desear con humildad lo necesario está bien, pero nunca a costa de la paz y el bienestar ajeno. Para evitar estos pecados, podemos practicar la gratitud y el contentamiento, valorando lo que tenemos y respetando los derechos de los demás. Recuerda, no se trata solo de controlar pensamientos, sino de educar el corazón para disfrutar lo propio y alegrarse sinceramente por el bien ajeno. Aplicar el 10º mandamiento nos abre al amor verdadero y construye relaciones basadas en el respeto y la justicia. Ahora que conoces ejemplos concretos de cuando es venial y cuando es mortal, podrás vivir este mandamiento con mayor responsabilidad y paz en tu corazón. Gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que te haya sido útil y te haya gustado.